Y bueno, ya estamos con Esteban Bernal, él es el presidente del Movimiento Nacional Creando Oportunidades. Creo que llevó a la presidencia al presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y ahora, en este momento que estamos conversando, es el ministro de Inclusión Económica y Social. Bienvenido, Esteban, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, Orlando. No, para mí es un honor el poder compartir un momento en ese mundo de la vida pública y a través de la intermediación de la prensa, de los medios de comunicación, que hacen lo que yo siempre digo, ser verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, quienes hacemos política pública y servicio. ¿Se siente incómodo con la prensa usted? Siempre somos defensores de la prensa. Pero digo, incómodo en el sentido de que las entrevistas cuando se es de la oposición es de una manera y cuando está en el gobierno es de otra. Mire, yo debo ser uno de los pocos ministros que ha estado efectivamente en el lugar donde que los distinguidos periodistas son abismalmente contrarios al gobierno. ¿Sí? ¿Y cuántos periodistas contrarios al gobierno tiene usted? No, varias. Por ejemplo, Alexis Moncayo, estaba ahí con él una N cantidad de veces, con mi buen amigo Fabricio Vela, que ha sido muy crítico al gobierno, y vengo de usted, uno de los acérrimos críticos de nuestro gobierno. Así es. Sin duda, y aquí estoy, un prudente crítico de su gobierno. Muy bien. No, mi gobierno es el que está en vigencia, el que vive en el país. Pero a ver, la pregunta, vamos en el orden personal. ¿Qué quería hacer usted de grande? Bueno, desde niño me gustó la política. ¿Sí? Yo no debo, ¿Ya pensaba en la política desde chiquitico? Sí, desde niño. De hecho, yo fui parte de un comité político, para llamarlo así. Ya. En el consejo estudiantil del colegio Borja de mi ciudad, de la ciudad de Cuenca. Ahí fui parte de un consejo político en el cual llevamos a la presidencia. En aquel entonces, a un buen amigo que se llama Juan Carlos Calderón. Perdió las elecciones, ¿sabe con quién? ¿Con quién? Con Paul Granda, usted debe ubicar. Claro, Paul Granda fue alcalde de su ciudad. Alcalde de mi ciudad de Cuenca y ministro de Estado Así también. Es, claro, Paul ganó las elecciones de aquel momento, pero yo estuve en la otra orilla, así que siempre con Paul estuvimos en orillas distintas. Y de lo que quiso a lo que fue, ¿qué es lo que dejó en el camino? ¿Qué es lo que quedó pendiente? Bueno, hay muchas cosas que pueden seguir quedando pendientes, pero sin perjuicio de ello, he tenido la oportunidad de servirle a mi provincia, he sido asambleísta por la provincia de la Azuay, fui candidato a prefecto, fui con una sana ilusión renunciando a ser asambleísta para candidatarme a prefecto y ganó las elecciones Yacu Pérez. Así es, Alguien que en el contexto político podría decir no le vi venir. Nosotros veníamos con otra lucha política. ¿Pensaba que iba a ganar? No, pensé yo absolutamente. Fui con casi 19, 20 puntos en las encuestas por encima de María Cecilia Alvarado, que era la siguiente en la lista. Tercero estuvo Giovanni Palacio y cuarto aparecía Yacu Pérez. Y al final de las elecciones terminó primero Yacu, segundo yo. Así es la política, ¿no? Y la democracia. Y luego le continué, le apoyé a mi amigo Guillermo, a quien aprecio mucho, y fui gobernador de la provincia por 4 meses. Y luego me invitó a ser parte del gobierno y desde septiembre del 2021 estoy aquí al frente del gobierno. ¿Y usted se considera de derecha auténtica? Soy un hombre... ¿En qué situación escenario de la derecha usted se ubica? Mire, si es que es de derecha, por supuesto. Sí, yo creo que tengo un tinte mucho más cercano hacia la centro derecha sin duda, pero con conceptos sociales muy arraigados. Usted ha oído de la tercera vía. Sí, claro. Sí, dicho sea de paso, la tercera vía no es inventada, como dice Tony Blair en su libro, ¿no? No, claro. Según el doctor Borja, en su enciclopedia de la política, la tercera vía fue creada en América Latina, en Centroamérica, en donde tomas postulados de la derecha, de la izquierda, postulados de la derecha y construyes un nuevo camino, una tercera vía con ciertas tendencias hacia un sector u otro. Pero esa es la socialdemocracia. Sí, estoy muy cercano a esa línea ideológica. ¿Y por qué no en la izquierda democrática si es la expresión mayor de la socialdemocracia? Porque creo que nosotros también hemos gobernado así y tenemos una línea un poco socialdemócrata y déjeme explicar en varios aspectos. En política social hemos sido el gobierno que más ha invertido en la historia de este país. Ya vamos a hablar de eso, Entonces, todavía no me entra ahí porque si no nos vamos a pelear de gana. No importa, podríamos hacerlo, pero le estoy dando datos que matan relatos. Pero hablemos del escenario político. Pero me ubico ahí, en una concepción liberal, ¿no? Pero con criterios arraigados desde lo social. Y soy un hombre que no cree en la pena de muerte y con ello no me ubico en la izquierda. Soy un hombre que no cree en el estatismo, ¿no? Y con eso no me convierto en la derecha. Es decir, tengo elementos que
conceptualmente, ideológicamente puedo extraerlos desde los dos sectores, pero siempre estoy más liberal, más hacia las libertades, más hacia... ¿En qué autores y en qué libros usted se ha sostenido, se ha apoyado para este pensamiento que tiene? Mire, yo le he leído mucho a un gran expresidente a quien valoro mucho, que es Osvaldo Hurtado. Ya, Le hace el poder político del Ecuador, le hace lleva como 20 ediciones. Sí, de lujo. Hay que leerse eso. Quien quiere ser político hay que leer los libros del doctor Yo me he leído 2 veces ese libro. Ya. La primera edición y una de las últimas. Voy a decir, ya como, cambió cosas. Como 100 años de soledad, dice, tuve que leerme 3 veces porque la primera y segunda casi no la entendí. No, yo me lo leí 2 veces el libro y hay cambios ahí. Bueno, yo lo he leído una vez. De la primera edición, que si no me equivoco es del 80 o Claro, 78. porque en el 93 hubo cambios ideológicos en la línea conductual de la democracia cristiana. ¿Usted Claro, lo recuerda? claro. Hubo un congreso ideológico. Yo desde muy muchacho sigo la política, así que tengo los datos exactos. En el año 93 se hizo un congreso ideológico para redireccionar muchos de los aspectos de la vivencia mundial de la política. Probablemente eso llevó a que en el libro lo ponga en otro aspecto también algunos pero análisis. entonces su ideólogo es Osvaldo Hurtado. Sí, he leído mucho. Léase Costumbres Ecuatorianas. Creo que un político en el Ecuador debe leer esos libros. Y recientemente Ecuador entre 2 siglos, que es extraordinario. Y La Ruta de la Gobernabilidad. Pero yo sí le voy a decir una cosa. El libro de las costumbres gusto. de los ecuatorianos me parece bastante racista a ratos. No creo. No. Yo creo que es un libro que nos enseña mucho a entender el comportamiento de los ecuatorianos desde el arraiguismo mismo. Depende de la perspectiva. Yo respeto ha habido mucho muchos detractores de este libro. Mire, igual como estará muy detractor a un libro de Carlos Cuauhtémoc y de Carlos Montaner, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Claro. Totalmente radical, pero hay uno bueno que regresó, dice El Regreso del Idiota. También, Sí. y me lo he leído, y no es un tema procras, solo estoy diciéndole, Ya. es que es una consecuencia de 3 libros. El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, Fabricantes de Miseria, el segundo, y recientemente El Regreso del Idiota. Pero esos sí son absolutamente de derecha. Son radicales, sí, le he leído. Alguna vez me dediqué a leer El Capital. No alcancé a leer la totalidad del libro, lo confieso, porque cuando no tiene un acercamiento ideológico con temas que no lo comparte, genera un grado de aburrimiento lector. Tal vez estoy equivocado. ¿Y leyó el libro de Rafael Correa? No. Pero tiene que leerles un libro fundamental de un expresidente también. Le sigo a muchos opositores de nuestro gobierno y particularmente al expresidente le sigo, pero me bloqueó. Pero el libro no lo ha desbloqueado, está ahí en las librerías. Le voy a tomar su consejo. Y téngalo por seguro, ahora que concluye el gobierno iré a leer muy pacientemente. Creo que tendré más paciencia que el Capital. Le digo por 2 razones. La una es porque es previa a su propio gobierno, es decir, escribió antes del gobierno todo el análisis que se hizo ahí. Y segundo, porque efectivamente ahí se proyecta un pensamiento que no es de izquierda tradicional ni clásica como algunos creerían. Yo mismo he sido crítico de este libro en algunos aspectos, así que ya, le dejo con la duda. Perfecto. Volvamos al tema entonces. ¿Usted se leyó el libro de Guillermo Lasso? El libro de Guillermo, no me he leído. ¿Y el que va a publicar participó en la elaboración? Ahora ha participado en la edición del libro. ¿Qué parte escribió usted del libro? Toda la parte social. He formado parte de la contribución, no es que lo he escrito. Hemos mandado documentos, hemos hecho una valoración cruzada para que no se dupliquen acciones que pueden ser complementarias, en fin, pero de allí es un tema muy cercano a aquella necesidad que tiene el Ecuador de que se deje constancias de lo que se ha hecho. Normalmente, Orlando, no este gobierno que venga, sino todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del país, incluyendo al gobierno del presidente Correa y los anteriores y posterior a él, se han apropiado de logros que le pertenecen a otros gobiernos en vigencia. Yo creo que esto es una constancia de dejar lo que la narrativa no nos permitió decir. Y ahí está todo lo que hemos hecho. Lograr bajar la pobreza del 33 al 27%, la pobreza extrema del 15 al 8%, y ya entraremos en los datos. Pero la pregunta es, ¿el libro de qué manera se construyó? ¿El presidente les reunió, conversó con ustedes, o hubo un equipo que trabajó alrededor de ese libro? Porque una de las cosas que quizás preocupe a la ciudadanía es de qué manera la impronta personal del presidente Guillermo Lasso está en ese libro. La total. Primero, porque no hay acción gubernamental que no haya sido coordinada y bajo el liderazgo del presidente, primera cosa. Segundo, hay una decisión expresa del presidente de dejar constancia
para la historia. El tiempo será el mejor juzgador, como ya es juzgador de algunos expresidentes de hace 23 años, que hoy da muestras que varias de sus políticas públicas siguen vigentes y haciéndole bien al país. Así es. Y que 23 años después, aunque le sigan diciendo improperios, empiezan a hablar de una realidad que si no hubiese sido por lo que hizo aquel presidente, hoy tendríamos realidades estamos distintas. de acuerdo en eso, completamente. Entonces, habrá un tiempo para que se lo juzgue. Sin embargo, creo que aquella narrativa que estoy consciente que la perdimos en el mecanismo de comunicación, podrá ser refrendada a través de este documento que el presidente en un gabinete dijo, vamos a dejar constancia de todo lo que hemos hecho. Y él direccionó paulatinamente en cada cartera de Estado y me dijo, Esteban, tú esto no, ponme esto porque lo que hicimos contigo en esto es más importante. Es decir, hizo un direccionamiento clave y claro de cuáles son las prioridades que tienen que ser establecidas por cada una de las carteras de Estado. Y lógicamente ya un equipo cercano al presidente, con el propio presidente, las redacciones puntuales, algunas especificidades en cada una de las áreas, ha ido tomándole su tiempo hasta las horas de la noche. Pero la pregunta que uno siempre sería, incluso yo escribo libros y siempre me pregunto, publico un libro en un país donde no se lee. ¿Qué hacemos con eso? No leemos, ¿no? Sí, es verdad. se Yo lee sí he muy sido poco, de verdad. un gran lector y he perdido mucho en los últimos años. Era de aquellos que arranqué leyendo un libro. Mi primer libro lo leí en el año cuando tenía 19 años. No leía al inicio desde la adolescencia, mire usted, cuando debería ser impulsado de manera permanente. Es la edad propicia. El libro Líderes de Warren Bennis y Bruce Nanus. Así es. Sí, un gran libro que me enseñó mucho alrededor de mi vida pública y privada, porque es un libro que se enfoca mucho inclusive en el marco de la productividad. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿para qué publicar un libro si no lo van a leer? Porque ¿Para que quede en el archivo? No, porque va a haber una constancia histórica, porque distinguidos periodistas en el Ecuador, al cual incluye usted, van a tomarse el tiempo de hacer una valoración y un juicio de valor de aquello. Claro. Para que cuando ustedes tengan la necesidad de un colega suyo, le debe conocer, Jorge Piedra Cardoso, sí, claro, de mi ciudad, amigo de mío, Cuenca. sí. Un día yo le di un relato sobre lo que hemos hecho y me quedó mirando y me dijo, ¿y por qué no han publicado? Digo, porque perdimos la batalla comunicacional, pero son ustedes también los obligados a acudir a las fuentes de información para que cuando se haga una opinión pública lo hagan con datos. Y ahí quedan datos refrendados y certificados, no especulaciones. Porque, estimado Orlando, la vida pública se compone de mucha percepción. Sí, es una gran verdad. Aquí y en la China, como dice el argot popular. Y además se ha acentuado mucho más ahora porque la generación de escenarios mediáticos ha colocado a la gente en una situación completamente distinta. Pero y de eso hemos sido víctimas usted y yo también. Totalmente. ¿Sabe cuál es la percepción? ¿Sabe cuál es la percepción? Ajá. La percepción es similar a los sistemas respiratorios. Todos tenemos una. Aquí hay 17 millones de percepciones. Datos, lo que queda en el libro. Sí, pero también la inducción que se hace a la gente a partir de unas tendencias y también el gobierno ha jugado con eso, es decir, mucha publicidad del gobierno y de la gestión del gobierno. ¿Usted cree que tenemos mucha publicidad? Claro, si yo le pongo ahorita el celular y le abro mi cuenta de Twitter, ahora se llama de otra cosa, lo primero que me sale es la publicidad. Enseguida le puedo mostrar la cantidad de información. Es la primera persona que escucho que me dice qué gran publicidad del gobierno, porque lo que hemos hecho es nosotros perder el año en publicidad. ¿Sabe por qué? Le voy a dar un dato que es importante y que la ciudadanía debe conocer. Cuando llegamos al gobierno pudimos evidenciar que existieron años en donde en el gobierno se gastaron 250 millones de dólares en publicidad. 250 millones. El presidente dijo, no, eso hay que enviar a desnutrición crónica infantil. ¿Sabe cuánto gastamos el primer año de gobierno? 2 millones. 2 millones. Ese es un mérito, indudablemente, y ahí se configura lo que suelo decir yo, el demérito del mérito. Arranca siendo un mérito y en el transcurrir del tiempo termina siendo un demérito, porque no gastamos lo suficiente en comunicar y nos ganó la narrativa del no hicieron nada. Pero quizás yo puedo apreciar ahí un valor que es muy importante. El presidente no ha sido un gran comunicador. Le digo esto por dos razones. La primera, porque efectivamente en su liderazgo interno frente al gobierno podrán ustedes valorarlo mejor, pero si a lo externo, en cambio, por ejemplo, no acepta entrevistas, las primeras entrevistas que daba era con los amigos, entonces ese diálogo que tenemos, por ejemplo, usted y yo ahora, habría sido mucho más interesante para entender al propio presidente. Es probable, yo creo que las críticas son siempre bienvenidas, muy probablemente en ese ámbito usted tenga razón. Yo no comparto en el hecho que no sepa comunicar, creo que comunica muy bien, depende de la perspectiva del análisis, pero creo que sí nos faltó, Orlando, comunicar más. Ya. Usted insiste con este tema, porque me parece que ya lo tiene planteado ahí. Si perdieron la batalla comunicacional, es porque también perdieron a los grandes amigos que tuvieron, que les llevaron al poder. Los grandes medios, los grandes periodistas, por ejemplo, La Posta.
es ya un hecho significativo que hay una ruptura, pero tenían grandes periodistas a su lado, tenían a Carlos Vera, Teleamazonas, Jorge Ortiz, que siempre estaban justificando, para bien o para mal, eso ya depende de cada uno, lo que hacía el gobierno. Esos actores les ayudaron mucho, mucho, todo el tiempo. Mire, el presidente ha sido uno de los que más ha respetado la libertad de expresión, y lo digo con franqueza, con firmeza y con hechos. Nosotros votamos al tacho de la basura una ley que creíamos controlaba los medios de comunicación. A veces, en algún momento, yo le decía al presidente, y le hago una infidencia. En algún momento le dije al presidente, así como cuando en aquella época en la que yo estuve desde el otro lado, en la oposición, ¿no?, se pidió a la academia y a los organismos internacionales que se discuta sobre la libertad de expresión en el Ecuador. Creo que hoy podríamos invitar a los mismos a discutir sobre la excesiva libertad de expresión, en donde en algún momento pasa de aquello para ser un espacio de insulto y que no ha generado una sola acción, Orlando, contra un solo periodista que le han dicho, guardando el respeto para la ciudadanía, cosas procaces a un presidente de la República, que en algún momento llegó a generar a que el mismo expresidente Correa haga un pronunciamiento diciendo, más allá de que no comparta con Lazo, pero no se le puede tratar así a un presidente. Estoy completamente de acuerdo. Impresionante la forma en la que... El presidente es presidente, nos guste o no nos guste, estemos cercanos o lejanos. Pero mire usted, ahí está, ese es un reflejo de lo que hemos tenido como Pero hay 8 periodistas exiliados. ¿Cuáles son los exiliados o autoexiliados? Los que el otro día fueron aquí. Al otro día fueron a la CIDH en Washington varios periodistas, con algunos de los cuales yo no estoy de acuerdo en su postura, pero fueron y dijeron estamos exiliados porque tenemos presiones, tenemos amenazas que el gobierno no ha cuidado. No, nosotros hemos puesto todo el énfasis. El hecho es de que también se ganan las narrativas. Me dijeron, nos van, se fueron. Habrá que ver si es que se van efectivamente por un tema relacionado con presiones mediáticas relacionadas con su trabajo periodístico. Esperemos el tiempo. Pero la pregunta sí que cabe. Yo no quería entrar en este tema, pero usted me lo colocó la pelotita gusto, para meter el gol. Póngalo nomás, tal vez yo haga la Sus chilena. Amigos, digo los de Guillermo Lazo, Carlos Vera, Jorge Ortiz, ahora le tratan mal al presidente. Son críticos. No, le tratan mal, le digo de verdad, le tratan muy mal. ¿En qué sentido? Porque efectivamente puede haber una serie de condiciones con las que no estamos de acuerdo, pero la realidad del país es muy compleja, es muy difícil, y le ha tocado gobernar en situaciones muy difíciles. Le tratan mal como le trataban mal al presidente Correa también. Pero el presidente Lazo no ha llamado a un medio de comunicación a que le saquen a Carlos Vera ni a Jorge Ortiz. Pero no me da entrevistas a mí, le he pedido 20 veces la entrevista y no me da. La libertad de expresión está en ese marco también. Yo estoy aquí cuantas veces necesite, ahora y en lo posterior. Por suerte ahora estoy hablando con el presidente del movimiento Creo, que antes yo hablaba con el presidente y le entrevisté 3 veces al presidente, estuvo muy bien la entrevista. Él incluso se mostraba muy abierto a la conversación y ahora no habla. ¿Usted cree que es posible hablar, por ejemplo, conmigo, con otros medios del presidente? ¿Se podrá sentar a evaluar el gobierno? Pero ya depende de la dirimencia del presidente, o sea, al final del día también tiene algo de prerrogativa para entender con quién puede entrevistarse o no, y el presidente habla a viva voz las veces que sean necesarias para poder informarle al país. En lo que a mí respecta, yo he estado con todos los periodistas que a mí han tenido la generosidad de invitarme para discutir, para discrepar, para enlazar varios temas que pueden la ciudadanía sacar sus conclusiones. Esta creo que ha sido enriquecedora, una primera parte de la entrevista, en donde yo he podido contrastar con ideas que usted puede tener las arraigadas y que a mi punto de vista, muy sano, equivocadas. Y lo propio a lo inverso. Y es bueno para que la gente, su público, pueda sacar conclusiones, lo que le mencioné hace un momento. Creo que nos ganó la narrativa, sí, pero vamos a los hechos. La documentación que dejamos en el libro del presidente es una documentación histórica para que acudan jóvenes, aquellos que no leen también, así sea para un dato, para informarse lo que pasó con desnutrición crónica infantil, con la pobreza, con la situación de calle de la gente, con el empleo adecuado. Datos reales que nos permitan efectivamente decir lo que hicimos en el Vamos país. a volver sobre esto, pero yo tenía 2 o 3 preguntas en la primera parte que son clave. ¿Por quién votó usted en la primera vuelta? ¿Ahora? Sí. Ahora por Cristian Zurita. ¿Y en la segunda vuelta? Por Daniel Noboa. ¿Por qué por Cristian Zurita? Porque creo que era una persona que se acercaba a lo que yo creía dentro de la perspectiva de los candidatos. ¿Por qué no votar por Luisa González? Mire, yo he sido un crítico, prudentemente crítico de toda la tendencia política del expresidente Correa. ¿Sí sabe que el presidente Correa fue mi profesor? ¿En dónde? En la Universidad de Cuenca.
Ah, sí, Sí, un posgrado que hice de la maestría de economía. ya. Y cuando fui legislador. ¿Y fue su tuve mejor o peor alumno? bueno, es que le quiero contar una historia, A pues, ver, porque cuénteme. él dijo, Atento a Rafael Correa que va a contar la historia de cuando fue su profesor. mire, yo era candidato a prefecto y Ya. comenté algo que le voy a terminar contando también aquí. Ya, Y le hicieron una pregunta al candidato en ese tiempo a la presidencia, Rafael Correa, a la reelección en el 2007. ya. 2009. Ujú. Y le dijo que yo había mencionado esto. Dijo, qué mal alumno sería que ni me acuerdo su nombre. Wow. Así que no creo que se vaya a acordar, pero no es cierto, porque saqué Ya. 98 con él. Ya. Pero me daba una materia, si mal no recuerdo, teoría de juegos, que nos enseñaba a ser, ¿no?, mejores en el mundo productivo de la empresa privada, en microeconomía. Sí. ¿no? Teoría de Era, juegos pues, es una gran... sí, una gran materia, ¿no? Sí, ajá. Increíble, pero cuando practicó la presidencia, practicó inversamente proporcional a lo que nos enseñaba. Y debo mencionar en un debate cuando fui legislador, Ya. con un buen amigo suyo, y amigo mío también, porque lo aprecio a Pavel, más allá de mis diferencias políticas. Actual alcalde de Quito. Actual ajá. alcalde, era legislador cuando fui legislador. Es Y verdad. discutíamos un tema presupuestario y le decía, ahora entiendo, porque usted y yo hemos sido alumnos de Correa, la diferencia es que yo me avergüenzo de haber sido alumno de él. Ya. Y lo digo con propiedad. Pero ¿por qué tanto anticorreísmo? ¿Qué hace Porque que le se hizo mucho produzca? daño al país, porque creo que le Pero ha en hecho cambio mucho daño al las país. encuestas, las cifras dicen lo contrario. Lo que usted está diciendo de Lazo, ahora en la práctica se demuestra que muchas de las cosas que hizo Correa son necesarias, fueron válidas, como las hidroeléctricas, los procesos de institucionalización del Estado. Sin del cual han corrupción sido creo que incluso es prudente. han sido beneficiarios Es muy bueno. los gobiernos. Por ejemplo, hablar mal de que hay una infraestructura productiva, carreteras hidroeléctricas, le ha hecho bien incluso al propio gobierno de Lazo. ¿Usted cree que uno hace oposición por animadversiones personales? Créame que no, Orlando. Yo tengo mucha cercanía con mucha gente en lo personal que está desde la línea correísta, Ya. incluyendo la hermana del presidente, el expresidente Correa, con quien Pierina hemos Correa. manejado actividades de carácter social guardando nuestras diferencias. Ya. El tema de la ley de la primera infancia, hemos trabajado en temas relacionados con el accionar del Ejecutivo versus el Legislativo cuando actuaba. Esto no es personal, Ujú. esto es un tema de convicciones, de lo que el Ecuador necesitaba, necesita y necesitará. Y desde la perspectiva personal, yo creo que al Ecuador se le hizo mucho daño. Y si Ya. quiere empezamos a detallar el porqué, partiendo Pero, por el hecho pero de no vamos a hablar desmantelar. del pasado de hace 6 años. La pregunta que le El que quería no hacer... conoce el pasado está condenado no va a repetirlo. repetirla, así dice un aforismo además. ¿Qué cree usted que puede hacer el presidente electo, Daniel Noboa, hasta el momento que no se ha posesionado, en función de lo que ha dejado el presidente Guillermo Lazo? Porque ayer escuché 2 entrevistas y alguna gente dice que deja las arcas fiscales vacías, deja una institucionalidad destrozada. Y el propio señor Daniel Noboa, en conversaciones privadas con algunas personas que me han comentado, dice que es muy difícil lo que le deja a Guillermo Lazo, que va a ser muy difícil que pueda. Incluso quisieron prevender el petróleo, están sacando plata de otras instituciones para solventar los gastos de diciembre. Es decir, ¿hay una posibilidad de que el presidente Noboa pueda hacer un buen gobierno en los primeros meses? Siempre hay probabilidades y siempre los gobiernos en el proceso de transición tienen esta condición de queja sobre lo que reciben. Yo tengo una convicción de vida y si algún momento ganase una elección para cualquier administración, sea local, provincial o nacional, Ya. para administrar, téngalo por seguro y esta entrevista lo dejo grabado. Jamás me voy a quejar del gobierno anterior, Ya. porque si uno asume la primera responsabilidad, que es ser candidato, sabe lo que vas a asumir, pues. Cuando yo fui candidato a la prefectura en el Azuay, yo sabía lo que era la prefectura, cuáles eran sus problemas financieros, sus problemas estructurales, sus problemas de financiamiento, sus problemas logísticos. Y entendía que yo le estaba diciendo al país, a la provincia, déjenme ser su prefecto para administrar esto que está mal y que sé cómo lo voy a lograr Ya. redireccionar. Así que en este momento, hacer un juicio de valor de lo que significa el país versus a lo que tiene como responsabilidad es algo que no lo comparto. Ya. Segundo, cuando recibimos el país en el año 2021, recibimos un país en plena pandemia. Vacunamos a 9 millones de personas en 100 días, Ujú. de la manera más eficiente en América Latina. Recibimos un país con una pérdida del 7% en déficit presupuestario, lo dejamos en el 2.5. Recibimos un país desfinanciado. Todos los gobiernos tienen que entrar a tomar sus propias iniciativas. Que existen dificultades financieras, pero por supuesto, porque Pero ¿por este qué le país no es dejan, boyante. según lo que las versiones, por qué le dejan tan mal al país, según lo que dice Daniel Noboa, y su equipo de transición no está muy convencido ni muy contento con las cifras que le ha dado el gobierno? Bueno, es que volvemos a caer en el tema de la perspectiva. ¿A Ya. qué se refiere dejarle un país mal?
un país con menos pobreza del que recibimos. Pero dice que no hay plata para pagar los sueldos de diciembre. Mire, las dificultades financieras siempre están ahí. Hay que saber generar recursos, hay que acudir a los organismos internacionales, financiar. Nosotros recibimos en mayo del 2021 también con una caja fiscal casi en cero. Y el presidente generó todo el redireccionamiento financiero para que logremos flexibilización de créditos, moratoria de deuda, generar flexibilidad de recursos a través de varios mecanismos. Quiero volver a recordar, usted dice no recordemos del pasado, pero recuerde que una de las críticas que tenía el gobierno del expresidente Correa es que metió plata hasta en el encaje bancario en algún momento. Cuando se necesita recursos públicos hay miles de iniciativas, siempre que no se toquen los recursos que son privados o recursos del IES, por ejemplo. Pero mire, hay miles de alternativas. No voy a negar de que hay dificultades financieras, sí. Hay dificultades, como todo el tiempo vive un país como el nuestro, en condiciones emergentes. ¿Cuándo hemos vuelto a tener superávit en los últimos 15, 20 años? Pero a ver, teniendo un precio del petróleo alto, créditos del Fondo Monetario Internacional, la Reserva Monetaria, es posible que... El precio del petróleo cayó, ¿no? Sí, pero no bajó a los extremos del año 2015 tampoco. Cayó. Requerimos también haber invertido más de 1.400 millones de dólares en seguridad, la incorporación de 10.000 nuevos policías, recibimos en 48.000, dejamos en 58.000 nuevos policías, la entrega a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de ingente cantidad de equipamiento. En eso también hay que ver desde la otra perspectiva. Tienen una dificultad financiera, pero reciben un país reestructurado en términos de seguridad. Reitero, incrementamos 10.000 nuevos policías, 5.000 nuevos profesores, 5.000 nuevos profesionales de la salud. Nosotros mismos tuvimos que decir, hay que saber aprender en la práctica. El presidente y quien le habla, cuando estuvimos en campaña, decíamos, hay que reducir el tamaño del Estado. Hay que bajar el número de burocracia. Y terminamos aumentando en 20.000, Orlando. Claro. Y no nos arrepentimos, porque se necesita 10.000 policías más, porque necesita 5.000 profesores más, porque necesita 5.000 profesionales de la salud más. Esas son realidades que han generado un estrangulamiento económico que tiene que ir solventándose en el camino. Hagamos la última pregunta de esta primera parte, Esteban, y la pregunta es, ¿cuál es la obra emblemática que deja el gobierno de Guillermo Lasso? Desnutrición crónica infantil. Haber logrado reducir, salvar. Es que el problema es que hemos estado acostumbrados históricamente. ¿Y eso que la obra emblemática sea, sí, forma parte de, porque somos 3 instituciones alrededor. Hemos estado acostumbrados históricamente que la obra emblemática es la de cemento, la gris y la que se toca. Hay obras emblemáticas que no tienen retorno electoral. Y eso es haber salvado a 20.000 niños y niñas. Pero según los más críticos dicen que la mayor obra es la corrupción y la delincuencia y la violencia. La corrupción, empecemos por ahí. Verás, si habría un tema de campeonato, los 10 años del presidente Correa nos ganan de largo y se llevan la medalla de oro. ¿Hemos tenido dificultades? Sí, son más de 2.000 funcionarios de nivel jerárquico superior. Uno de ellos, el señor Luque, al que hoy en la mañana también veía una entrevista de Sebastián Corral que decía, por Dios, ojalá la Fiscalía y los jueces generen un caso, porque estaríamos gustosos de contribuir para traerle a un sinvergüenza, a uno. Si gusta. Pero hay uno que estuvo preso también que fue ministro. Sí, forma parte del mismo. Forma parte del mismo esquema. No. Recuerde que es y hay algunos más. Hagamos la pausa. Vamos a volver enseguida con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno ya saliente de Guillermo Lasso, pero también presidente del Movimiento Nacional Creando Oportunidades, creo. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato, no se olviden, estamos en la cafetería Chacra, es uno de los importantes centros de reunión aquí en la zona de la Mariscal, de la Floresta, cerca de la Universidad Católica, que nos ha permitido acogernos en este espacio. Así que les agradecemos, vengan, visiten, hay libros, hay chocolates, hay vino, hay café, lindo este lugar, ¿sí, verdad o no? Sí, de lujo, muchas gracias más bien por el café. A ver, Esteban, usted como presidente del movimiento, creo, ¿cómo valora entonces el balance político del movimiento que no se presentó a las elecciones? ¿Cree que fue un retroceso, fue una falla no haber participado políticamente, siendo gobierno además? Eso fue uno de los temas más polémicos, interna y externamente. Me tocó vivirlo porque justo había sido electo presidente del partido, creo, porque hacemos una transición de movimiento a partido que está en un proceso en el CNE. Habíamos tomado una decisión, para unos imprudente, para otros muy acertada. Creo que el tiempo nos dio la razón. ¿Quién decidió Al final eso? del ¿El presidente? día, no, lo decidimos entre todos.
De hecho, le debo mencionar que en principio, cuando el presidente decide no ser parte de las elecciones, Ajá. había una sana intención de tener candidatos en las 35 jurisdicciones legislativas. Pero Fui hubiese el que, sido más bueno. el que más me opuse, porque este país, vea que empezamos Ajá. hablando de un distinguido ex ecuatoriano, expresidente, el doctor Osvaldo Hurtado, Ajá. y en el libro La Ruta de la Gobernabilidad, desde el año 87, si mal no recuerdo, ahí dice claramente de que las legislaturas deberían ser elegidas en la segunda En la vuelta segunda para darle vuelta, sí. gobernabilidad. Así es, así Mire, es. tan lógico es eso que eso no ha cambiado y no cambiará. Sí. No existe elecciones legislativas en la práctica, siempre son presidenciales, Sí. eminentemente Así es, presidenciales. así es. Corren la suerte del presidencial. Pachacutic tuvo con Yacu Pérez 27 legisladores cuando su promedio en las últimas elecciones era de 5 y 7, Ujú. ¿no? Elecciones legislativas. Javier Herbas, que venía teniendo la izquierda democrática 2, 3 legisladores, puso 19, ¿no? Corriendo la misma suerte. En mi provincia, en el Azuay, un señor que ya no me acuerdo ni el apellido de la provincia del Azuay, ¿cómo se llamaba el legislador que le enjuició al presidente Lazo de mi provincia? Bueno, se me va. Ajá. ¿No? Él le ganó a Marcelo Cabrera. Ya. Pero el Por señor ejemplo, Novo entonces, gana la era- segunda vuelta y pasa con 14 Por legisladores. eso, porque corre la suerte del presidente. Ajá, pero- Imagine usted nosotros, como creo, poniendo candidatos sin candidato presidencial. Era un despropósito desde el punto de vista estratégico. Pero el candidato Primero. presidencial de ustedes era el señor Fernando Villavicencio. No era nuestro. Claro, en ¿Cómo la práctica cree? sí. ¿Cómo cree? Claro. Vea, ahí es una apreciación, y bienvenida la apreciación Pero suya, usted votó ¿no? por- Sí, ya. pero eso es una adhesión personal. Nunca, y esto le aseguro, nunca el presidente en ningún comité político, ni en ningún gabinete, exteriorizó la voluntad de que el gobierno participe con alguien o en algún espacio. De hecho, cercanos al candidato, quien en vida fue Fernando Villavicencio, amigo personal, ¿no? Gente cercana, como el exministro de Inclusión Económica, Iván Granda, me llamó a reclamar, Ujú. a decirme que nosotros no nos portamos bien con él. Ya. Y lo digo evidentemente, pero decía Iván, nosotros decimos no estar en la campaña. No estar en la campaña Ya. y no estuvimos en la Pero eso campaña. tiene un costo muy alto para ustedes. No, no porque creo. recuperarse para el 25 va a ser muy difícil. Y allá vamos, Ya. allá ¿Y vamos. será no candidato crea. Guillermo Lazo en el 25? Mire, no creo que Guillermo, pero vamos a poner nosotros ¿Usted? candidatos en eso. Nunca rehuyo a posibilidades de ser candidato Ya. a cualquier dignidad en el país. Soy un político. Pero de le cepa. gustaría ser candidato Sí, a la sí, presidencia. pero por supuesto, como le gusta a todo político desde cuando nace en la política. El que Ya. dice lo contrario miente. Ya. El que tiene convicción política quiere llegar a ser presidente de la República. Y eso, el que diga lo contrario, le está mintiendo. Ya, pero entonces, frente a esa realidad que usted me plantea, en cambio hay encuestas, percepciones, no locales, internacionales, que colocan al presidente de la República en el último lugar de popularidad de América Latina, junto a la presidenta Dina Boluarte de Perú. ¿Cómo procesan eso ustedes? Mire, son las realidades que hay que asimilarlas. Hay datos y datos, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de datos, pero no es el momento de contrastar aquello. Sí, salimos golpeados, pero aquí hay una realidad, salimos golpeados, probablemente en términos de popularidad, pero no odiados. No hay un lugar público en el que yo pueda estar en paz, como no le ha pasado a otros ministros de otros gobiernos, Ajá. y me refiero particularmente al del gobierno del Pero presidente ustedes Correa, tuvieron un en paro. donde usted sube a un avión y le critica. Yo viajo todas las semanas a mi ciudad de Cuenca. Estoy en la ciudad en eventos públicos, privados, con amigos, con gente que puede no agradarle, pero jamás desde una perspectiva negativa o de odio. Eso es distinto. Ya, pero a ¿Salimos ver, opacados? Sí. Pero sí, tuvieron con un dificultad. paro indígena en el junio del 22, los diálogos no quedaron en nada, los acuerdos no se cumplieron a cabalidad. Es decir, se Claro, han porque creado- tuvimos un ministro de gobierno que entró con 10 demandas y salió firmando 264. Francisco Jiménez. Pero claro. Pero ¿usted era cree que aliado sea- de ustedes. Pero por supuesto son parte de los errores de este gobierno. Haber puesto a Francisco Sí, Jiménez. sí, yo lo digo Ya. de frente y lo digo sinceramente. ¿Usted cree que es coherente ingresar a unas mesas de diálogo donde tienes que tratar 10 demandas y suscribir 264? ¿Eso es apoyarle a un presidente de la República o es meterle la zancadilla a un presidente de la Pero República? era parte lo de la segundo. negociación. Yo creo lo segundo. ¿Ya? No, porque lamentablemente eso se compone también. Téngalo por seguro que en todas las organizaciones, en todos los sectores, le pasa lo mismo al PRO en Argentina, al Partido Popular en España, nos pasa a nosotros. En todo existe de todo, en todo hay en la viña del Señor, mi estimado Pero, por Orlando. ejemplo, ¿por qué ahora es posible tener un acuerdo ADN, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana para elegir a Cronfle? ¿Qué fue lo que pudo ocurrir en el 2021? Y el presidente Lazo habría tenido mejor gobernabilidad incluso con la Revolución Ciudadana. Está más o menos como lo del presidente Sánchez de España España, ahora. que dice, si es que ustedes querían evitar la humillación a España, eran que me den los votos. O sea, Ya. reconociendo de que él va a humillar a España,
por los votos. Pero a ver, Entonces no puedo yo no entrar se puede en eso en comparar decir, las dos cosas. no, pero- sí se puede, porque usted me dice, pero si hubiesen hecho eso, ustedes hubiesen tenido gobernabilidad. Entonces estamos diciendo, si no haces esto, te vamos a votar. 4 intentos de Pero el desestabilizadores problema, ¿sabe al cuál fue? Que se presidente. fueron con la señora Yori, se fueron con Pachacutic y se fueron con los que desestabilizaban la Nosotros- asamblea, no el gobierno. Nosotros estuvimos de acuerdo con la coherencia electoral que nos había llegado al poder. Pero la coherencia no era a pactar con Yori, pues. No, pero ¿y que la coherencia era pactar con el presidente Correa? Con Kronfle, que era el aliado de ustedes, natural. Pero no con Correa, pues. Pero con Pero Kronfle. no con Correa, pero no con El presidente Correa. de la asamblea iba a ser Pero Kronfle. no con Correa. Ya. Nosotros teníamos ciertas líneas rojas y creo haber cumplido con el país 2 años y medio, Ya. haber anticipado las elecciones como un acto cívico decente el presidente, en la cual anticipa su mandato legítimamente ganado en abril del 2021 por el bien del país, porque veníamos sometiéndonos a un juicio político por un contrato suscrito en el 2018. Vuelto a suscribir o renovado Ajá. en el 2020, antes que seamos gobierno, y reestructurado en el 2021, no por voluntad del presidente, por disposición de la Contraloría General del Estado, que tenía 13 recomendaciones, y que Ya. usted y yo, que sabemos hemos sido funcionarios públicos, una recomendación de Contraloría es de cumplimiento obligatorio. Así es, así es. No, yo estoy de acuerdo en eso, pero el juicio político es político, no es un juicio penal. No estaba en la fiscalía, Estoy de acuerdo. estaba en la asamblea. Y la pregunta que le hago, ¿dónde deja entonces el caso León de Troya? ¿Dónde deja el asesinato de Rubén Cherres, muy amigo, cercano al gobierno? Mire, ¿Qué genera la percepción, a dónde voy? Es la percepción de que hay algo muy oscuro en el gobierno que lleva a los legisladores a una investigación y a un juicio, que no es una condena todavía. No, está bien, y desde la perspectiva política seré respetuoso. Yo le enjuicié a Gustavo Yal Ajá. y a todo el Consejo de la Judicatura, Sí. al señor Rivera, que era superintendente de Economía Popular y Solidaria, Sí. destituí al asambleísta, colega en aquel entonces, Sofía Espín. Es decir, yo he sido un crítico y fiscalizador. Y Sofía cuando Espina tenía- después fue retomada. Sí, está acá, y así es la vida. Yo estoy de ministro, ella está Ya. de legisladora. Son formas y espacios para poder Ya. servir, pero no con eso dejé de cumplir mi función. Por eso es que no desmerezco en que se cumpla. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, Orlando? Y lo digo con propiedad. Para yo enjuiciar a Gustavo Yal en aquel entonces, mi bloque de Creo en aquel entonces, que éramos 32, Que eran bastantes. ¿no? Que era Fernando Callejas, Yanine Cruz, Roberto Gómez, Fabricio Villamar, Que ya no Héctor están en Yepes, Creo. que ya no, no, algunos están, todos están, ahí está Yanine, está Fabricio, está Héctor, está Roberto Gómez, está, pero mire, nos sentamos, pasamos 48 horas analizando mi documentación, porque mi propio bloque me decía, a ver, preséntanos pruebas para apoyarte, mi bloque. Para enjuiciar al presidente Lazo le decían, pero es inconstitucional, no importa, hay que votarle a Lazo. Pero es ilegal, no importa, hay que votarle a Lazo. Pero hay un pronunciamiento del procurador, no importa, hay que votarle a Lazo. Pero es contrato del 2018, no importa, hay que votarle a Lazo. Se generó un odio político que está más allá de las coherencias que debe primar en la política ecuatoriana. Por eso yo le decía, cuando empezamos a hablar, mío no es un odio, ni de lejos, existe una animadversión personal con respecto a sus accionares políticos. Y cuando quiera discutir esos temas, hagámoslo. Pero ¿usted cree que ya se saturó el país de esta bronca, de esta brecha, como lo llaman en Argentina, de este clivaje correísmo, anticorreísmo, que el país ya no da más ¿Quién para creó eso? eso, Orlando? Hagamos una retrospectiva con sensatez. Ya, pero hagamos la retrospectiva. Eso fue creado de la edad, para que haya una pelea entre dos. Tienen que haber dos. 520 sabatinas construyendo un país de buenos y malos. Buenos los que están conmigo, malos los demás. Y del otro lado también. Nuestra posición ha sido con el presidente Lazo crear un Ecuador de ecuatorianos, Ya, porque pero- esto le pero pertenece le al pregunto- Ecuador, no a buenos ni a malos. Le pregunto, ¿cree que se saturó el país ya de eso? Está saturado, por supuesto. ¿Y Yo estoy entonces saturado. ¿Qué Yo hacemos? estoy saturado. ¿Qué hacemos con eso? Por eso Porque- usted empezó preguntándome sobre el pacto que se realizaba en la Asamblea. El presidente Noboa tiene que responderle que eso le permita gobernar en buena hora. Mire, nosotros hemos creído en la sanidad política que es difícil construirla. Yo me he estado viendo videos ahora que las redes sociales te permiten, y cuando creas un algoritmo se te vuelve y se te vuelve y se Ajá. te vuelve, ¿no? Veía parlamentos del año 84, del 88, con el presidente Borja, con el presidente Sixto Durán. Siempre ha habido ese equilibrio de poderes. Sí. Pero hoy en día la vertiginosidad, ¿no? Y la animadversión creada a veces por redes sociales que soliviantan al legislador, para mientras más insultes, más agredas a tu opositor, mejor eres. Creo que eso debe llevarnos a alivianar un poco las condiciones por esa sociedad ecuatoriana Ya. que está más preocupada
en el argot popular, del arroz con pollo para comer en su casa, o de los zapatos deportivos para el partido de fútbol de su hijo al siguiente día en el barrio. Esa lógica en la política debería llevarnos a entender que hay necesidad de generar un proceso de transición de paz. Por eso le pregunto esto para hacerle la siguiente pregunta. El gobierno del señor Daniel Noboa va a tener 18 meses máximo. Ajá. Y en ese lapso va a cogobernar con la Asamblea, con una mayoría que ya está clara, está planteada. ¿Cuál va a ser el rol de Creo frente al gobierno de Daniel Noboa? Mire, nosotros en este momento, con excepción de Rafael Dávila, que nos pidió autorización para ser asambleísta por otro movimiento en la coyuntura y se la dio, más 4 o 5 legisladores que son cercanos a nosotros, van a votar siempre estaremos predisponiéndole una voluntad. No haremos lo que nos hicieron a nosotros. Lo que hay que preguntar, imagínese usted a qué nivel hemos llegado con respecto a esta realidad y este hilo fino de la gobernabilidad o la buena voluntad del pacto, ¿no? Si no firmas con nosotros, no te dejamos gobernar, porque eso nos pasó, Orlando. Usted me ha tratado varios temas, el tema de junio, un tema que devastó la economía del país, creció el riesgo país. Pero pudieron evitarlo. ¿Cómo lo evita usted? Sentándose a conversar con la CONAIE, sentándose a hablar con los sectores sociales, sentándose a hablar con las organizaciones campesinas, con los transportistas, con los productores. No lo hicieron. El presidente, yo le puedo decir una cosa prácticamente, creo que es clave. El error del presidente es no haber sentado a hablar. Y es más, cuando se producen los diálogos, ni siquiera va él, manda a otros, manda a Jiménez, que después ustedes le consideran un error. El presidente se reunió N veces con la CONAIE, con la FENOCIN. Yo mismo fui parte de esas reuniones en Carondelet, que inicialmente inclusive la prensa hacía tomas preliminares porque el presidente no quería convertirle en un show. Pero hay ciertas demandas que usted no puede, pues, en este momento cuando administra el país. Y por esa razón, y hemos trabajado en eso, pero no puede usted decir que el levantamiento de octubre y el levantamiento de junio son levantamientos fortuitos o vaticinados sobre la base de reivindicaciones sociales. Son levantamientos eminentemente políticos y en algunos momentos delincuenciales. O destruir Quito, creo que si fueron así, entonces, ¿por qué el presidente no eliminó los subsidios? Mire, es que nosotros... Al contrario, congeló los subsidios. Pero nosotros llegamos a un diálogo, pues. Porque usted me dice hace un momento en la entrevista, ¿por qué no hablan? Y cuando nosotros hablamos y concretamos y conciliamos temas, ya no es positivo. Creo que depende de las perspectivas. Mire, más allá de eso, Orlando, yo estoy encantado de poder contrastar en un nuevo programa, inclusive datos, información. Pero hoy hemos sido muy conceptuales. Y déjeme darle en este... Esa es la idea, también, además. y déjeme darle en ese sentido un concepto adicional, desde esa perspectiva. Mire, el Ecuador es un país que históricamente ha tenido contrapesos, en buena hora, porque de lo contrario se vuelve autoritarismo. Cuando usted tiene contrapesos, permite efectivamente una gobernabilidad adecuada, pero el contrapeso debe tener por lo menos un grado de ética pública en la cual yo le acuse a usted por un hecho que usted haya hecho. Y ahí entra el debate para que usted pueda defender los procesos. ¿Cómo puede ser posible que al presidente le intentaron destituir por los papeles, algo, ¿cómo se llamaba? Los Pandora Papers. Que no lo denunció ni el correísmo ni nadie, pero sino que le denunció. Pero están ahí porque tienen de lado a la fiscal, pues. Claro que sí. No nos puede poner a nuestro lado. Mire que pasa una cosa. Que hasta nos generó un caso llamado Encuentro, nos dijo, ¿no? Y tuvimos que cambiar el eslogan de lo cual ella estará repetida toda la vida. No lo sé, pero para que lo vean, así que no podemos imputar eso. La fiscal no salió del Palacio de Carondelet, pues, mi querido Orlando. O es un Carlos Vaca Mancheno que salió de Palacio. No, le pregunto. Es de carrera. La fiscal era de carrera. Vino realizando las actividades relacionadas con investigaciones fuertes y luego se presentó al concurso. Pero le pregunto, ¿cuánta diferencia existe entre su apreciación o un Carlos Vaca Mancheno? No sé. No sé cuál largo, pues, por Carlos Vaca Mancheno era secretario privado del presidente Correa y sale a ser fiscal. Pero, por ejemplo, o Galo Chiriboga, que era ministro del Trabajo y sale a ser fiscal. Eso es decir que su y ella sacando 10 sobre 20 es fiscal. ¿Pero de dónde salió? Del Consejo gobierno. De Participación. ¿Salió de alguna dirección del gobierno, de algún ministerio, de alguna subsecretaría? Ya, pero a ver, vamos al otro tema que le quiero decir. El presidente de la República condecora al embajador de los Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos denuncia que hay narcogenerales. Y ustedes con los narcogenerales no hacen absolutamente nada. Se produce el crimen contra la señorita María Belén Bernal. El presidente anuncia que va a volarse la cúpula y resulta que después está echa para atrás. Todo indicaría que el presidente siempre está presionado por los sectores policiales y que ahora eso podría cambiar.
Mire, lo de... Condecora al embajador y el embajador Y es dice correcto lo del narcogerente. embajador, creo que ha hecho un buen papel como representante de un país que tiene que formar parte de esa relación positiva. Vendemos más del 45% allá. Ajá. Tenemos una relación, es como si se quisiera pelear, usted tiene un negocio de casacas de cuero, chaquetas de cuero, y al vecino un poco abusivo, mala gente, o lo que como quiera Ajá. llamarlo, porque depende de la perspectiva de la mirada, le vende el 45 de las 100 que vende al mes. ¿Le da de puñetes o le invita a comer? Le invita a comer, pues. Y a China Sí, también vende también, más. pues nosotros acabamos de firmar un acuerdo histórico con China. Pero con China de no libre hacen acuerdos comercio. de seguridad. No, pero nos damos un acuerdo sin duda también de comercio que le ha beneficiado mucho al país con Corea del Sur. Ya. Para que vea usted cuánto hemos avanzado en materia de política ambiental, la reserva de marina de Galápagos, el canje, el mayor canje de la historia de la humanidad, 1.600 millones de dólares, que es refrendado a nivel de América Latina y le seguiría dando miles de datos. Pero mire, este tema relacionado con qué capacidad tenemos para enfrentar estas realidades de seguridad, también tenemos que golpear las puertas de los países amigos. Y yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué no estoy de acuerdo? En sacar a base de manta, por ejemplo. Ya, En a eso ver, estoy de acuerdo. Ya. ¿Cómo es posible que el presidente de la República condecore al ministro del Interior, que es el responsable de la seguridad en un país inseguro que se va a colocar entre los 10 más violentos del mundo? ¿Cómo es posible que se acepte eso? Mire, la pelea que han dado cada ministro al interior de sus carteras de Estado son dirimencia del presidente de hacer un juicio de valor. Ya. Yo me la he fajado. Pero a usted La les pelea. perjudica como movimiento, creo, porque Mire. después le van a decir, ¿cómo es posible? Yo me imagino que el señor Zapata a lo mejor mañana quiere ser candidato y le van a decir, ¿cómo es posible que sea el candidato de la época de mayor violencia en el país? ¿Les perjudica a ustedes? Es probable que usted tenga razón en algunas percepciones, no voy a analizarlas de aquella, pero Ajá. es probable que pueda tener algunas percepciones. Yo valoro mucho el esfuerzo que ha dado Juan al frente de un ministerio que es dificilísimo, que es una situación crítica, es pelear contra el narcotráfico, el crimen organizado, que no día gratis llegaron en los 2 últimos años en el gobierno del presidente Lazo. No día gratis. Y le digo con franqueza, porque este es un tema estructural que viene de años atrás, en donde podía pensarse hasta del impulso, hasta de la permisibilidad dentro de este proceso. Haber Ya. retirado la inteligencia militar, haber retirado la base de Manta, haber recibido recursos de las FARC, no es poca cosa como para que podamos tener instaurado aquí un régimen de Pero qué delincuencia casualidad organizada. que los 2 últimos años se agudiza todo eso. Qué casualidad, ¿no? Y qué Yo también me casualidad, pregunto lo y qué mismo. casualidad que el año Qué pasado, casualidad en que nosotros- 2022, se lave en el sistema financiero 3.500 millones de dólares producto del narcotráfico. ¿Quiere que le dé un dato? Ajá. ¿Sabe cuántas toneladas de droga hemos incautado nosotros? Me imagino que- 526. Sí, pero también ¿Sabe sabe cuántas incautó en el mismo periodo el presidente Moreno? 200. Ya, pero ¿Sabe usted- cuántas incautó en el mismo periodo el presidente Correa? 80. Pero le voy a dar otro Qué dato. casualidad, ¿no? Por Que- eso se activa también Pero le voy a el dar otro crimen dato, que organizado. yo no soy desinformado en eso. Qué bueno. El incremento de producción de cocaína fue de 500% en los 2 últimos años. No lo conozco. Claro, Si claro, es que la usted DEA me lo lo dice, dice, la es, un DEA lo dato, es un dice. dato crítico. Y es más, el 60% de la droga que entra a Europa por el puerto de Amberes viene desde los puertos de Guayaquil. Usted acaba de avalar a la DEA, ¿no? Claro. Ah, qué bueno. Pero es que es un dato referencial. Porque es simpático. Cuando Porque la la DEA, policía cuando no la nos DEA, da. cuando la DEA ataca a un sector, dices que la DEA, la soberanía, nosotros debemos autodeterminarnos. Pero está bien que toque lo de la DEA. No conozco estos Pero datos ¿cómo y es- no discuto de lo que no Pero ¿cómo es conozco. posible que, por ejemplo, ahorita la Europol esté mucho más atenta a los cargamentos de droga que entran desde el Ecuador? Entonces Mire, estamos en una situación, por eso le digo, el la tema es pregunta crítico. Yo no estoy denegando aquello. Orlando, el tema de la seguridad es un tema crítico. Sí. Yo le he dado mis datos preliminares porque no soy un experto. Si habláramos de política social y contrastara, pero dato a dato, milímetro a Ya. milímetro. Le dato gastos generales, el incremento de la policía, la armada de las Fuerzas Armadas, el presupuesto asignado. Pero es una situación mucho más crítica de la que usted y yo podemos imaginar. Vayamos para adelante. Entonces, le preguntaba una cosa que es fundamental, ¿cómo va a ser la gobernabilidad con Daniel Noboa desde el movimiento Creo? Y yo le pregunto, ¿ustedes van a aceptar participar en el gobierno con ministerios? ¿Van a aceptar No. con embajadas? No, en absoluto. Nada de eso. En absoluto. Y cualquier determinación del afiliado al partido o del adherente antes que pase a ser partido, que tome en la eventualidad de una invitación que así se haga, es un tema de autodeterminación personal. Como organización política no vamos a participar. ¿Usted considera del que el gobierno. gobierno de Daniel Noboa va a ser la continuidad de Guillermo Lazo? Bueno, yo lo que creo es que hay 2 temas que hay que analizarlo. La primera, Orlando, guste a quien le guste, disguste a quien le disguste, la tendencia se mantuvo. Ajá. Dijeron que la derecha, que la centro derecha, que no sé qué, y el país volvió a confiar en una tendencia.
No digo en la misma Ajá. persona o en las mismas personas que estamos administrando, Ajá. pero la tendencia se sostiene, más allá de cualquier análisis adicional que aquello venga al debate. Segundo, Daniel ha sido muy crítico con el presidente Lasso, muy crítico con nosotros. El presidente ha dispuesto un proceso de transición que se enmarca en 3 etapas. La primera, lo recurrente y las nuevas obras que hemos hecho para informarle. Segundo, lo que a nuestro criterio debería convertirse en políticas de Estado como una sugerencia para que lo tomen o no. Y tercero, las urgencias que cualquier ministro de Estado o presidente tiene que tomarlo, si no en las 24 horas inmediatas, por lo menos en las próximas 48 horas para que estén inteligenciados. Hasta ahí llegamos nosotros. Ahí tomará la decisión el presidente Noboa, a quien le deseo el mayor de los éxitos, amigo mío. He tenido la oportunidad de conversar constantemente con Daniel. ¿Ya? Le aprecio y digo que le deseo lo mejor. ¿Qué es lo un que más tipo valora muy de bien él? intencionado. ¿Qué es lo que más valora de él? De Daniel. ¿Su buena intención? Es un tipo muy bien intencionado. capacidad. Y yo creo que es una persona que le ha mostrado al país por lo que votaron, que es una persona Ya. que es conocedor de la problemática del país. Lo que sí estoy convencido que una cosa es la percepción que se puede tener y que también la viví en el punto de partida. Y si a usted Y le otra llama y le cosa dice, es- quiero que me ayudes en una embajada, en un ministerio, No, cargo público no. ¿no? Pero si es que puedo contribuir con consejos desde alguna perspectiva externa, en Ya. la cual siempre es bueno tenerla, Ya. y que el presidente la tenía con ciertos amigos que le ayudaban a tener una visión externa, ¿Y en qué- buena hora. y qué opina Usted de- debería hacer lo propio, si le llamaran por cualquier tendencia, es bueno tener ese No, si me contraste. llama, yo encantado de Si recibir yo la llamada. llegase a ser presidente de la República, le voy a llamar para que usted sea el Pero contraste lo externo. mismo me dijo el presidente Lazo y hasta ahora no me llama. No, yo le voy a llamar, dárame el Pero a ver, teléfono. la pregunta, ¿qué opina de su paisana, de la vicepresidenta? Yo le conozco a Verónica muchos años, de Ya. hecho estuvo en mi campaña electoral del 2017, Así es, fue ajá. presidenta de Mujeres, creo, Así en es. aquel entonces. Le conozco mucho, algunas cosas comparto, otras no. Creo que por ahí me identificaba en lo que le decía, soy una persona de corte centro-derecha. liberal, pero Ella con está en la extrema concepciones. derecha. Creo que en algunas postulaciones, en algunos postulados sí, Sí. y algunos de ellos no lo comparto, pero los respeto y además, mire, ese es el juego de la política. Ya. El Ecuador, así como las diferentes sociedades del mundo, están determinadas para tener un pensamiento crítico y algunos otros no. Veía un reportaje sobre estos últimos acontecimientos en Argentina y España Ajá. y distinguidos ciudadanos en los dos vías, ¿no? Ajá. Decía, y usted va a votar por el socialismo, ¿pero por qué? Por el socialismo. Entonces hay ciertos dogmatismos que están en este otro lado de la orilla política y también en este otro. Y a ambos hay que respetarlos. A ver, le hago esta pregunta porque me queda siempre latente una duda y a mí me molesta además este tema, es que siempre a los cuencanos les ponen en segundo lugar. Para vicepresidente fue Rosalía Arteaga, para vicepresidente Alfredo ahora Borrero. Alfredo Borrero y para vicepresidenta ahora la señora Verónica Abad. ¿Usted va a ser vicepresidente o quiere romper esa tradición? Siempre es bueno romper las tradiciones. Téngalo por Entonces va a ser seguro. candidato a la presidencia el 25. Mire, siempre hay opciones. Creo que lo bueno de una organización política a la cual dicen que cuidado, que está muerta, y por cierto hay un argot popular político electoral en mi ciudad de Cuenca, que sabe Ajá. decir, cuando piensas que un político está muerto, déjame contarte que goza de muy buena salud. Muchísimas ¿no? gracias. Y téngalo por seguro que creo goza de muy buena salud y tiene muchos precandidatos presidenciales. Muchas gracias, Esteban. Gracias a Ha usted, sido muy Hernando. amable de atendernos a nosotros. Gracias a las órdenes. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en otro relato. Aquí seguiremos conversando con personalidades en este tono para hablar desde otras perspectivas. Un abrazo para todos.